A esta tercera sesión, tercera clase, con, con los ejercicios del cuarto círculo. El primer ejercicio es observa, calla y aprende, ¿no? Que es la predisposición de aprender a observar, a callar y a aprender por nosotros mismos. El segundo ejercicio que vimos es el de Yehyekak. Decíamos, necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, estar muy, muy bien mentalmente, espiritualmente, ¿verdad? Para que nosotros podamos acceder a ese otro yo que tenemos. ¿Y cuál es ese otro yo? Pues a ese guerrero que nos acompaña, que es nuestro Yahweh, ¿verdad? Decíamos en el ejercicio de ayer que le vamos a ponerle un nombre. ¿Qué nombre? No lo sé, un nombre, por ejemplo, decíamos que es el guajolotito, en mi caso le puse el nombre de Yahweh, del guerrero interno enemigo, ¿no? Pero más sin embargo, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ponerle un nombre, ¿no? Muy bien. Y el día de hoy vamos a trabajar, hermanitos, con el tercer ejercicio. Es el del tonali kahli. ¿Qué es tonali? ¿No? La traducción dentro de la lengua náhuatl, tonali, viene, a ver, entonces viene de lo siguiente. La palabra tonali viene como energía. ¿De dónde viene ese tonali? De la luz del sol. El sol trae luz y trae energía, está calientito. ¿Sí? Ese es el tonali. Por eso cuando nos dicen, ¿cuál es tu tonal y cuál es tu tonal? Nos está diciendo cuál es tu luz y cuál es tu energía. Uh-huh. El sol, tata tonatiu, dicen tonatiu, Dios del sol. No, no es Dios del sol. No, es el que genera luz y calor. Uh-huh. Y por eso nosotros, el día de hoy, hoy vamos a estudiar precisamente de nosotros mismos. Nosotros somos luz y calor. Uh-huh. En el primer ejercicio de Zipacli yo les decía, voy a encarnar yo a Tonatiu. Decíamos, dentro de Zipacli nos habla precisamente de nuestra energía dual. Dentro de este cuerpo y dentro del cuerpo que tienen todos ustedes, de los 18 que estamos aquí, tenemos nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Y no tiene nada que ver con eso de la homosexualidad, no tiene nada que ver. Vivimos en esa forma dual. Por eso decíamos que si Pacli, su mandíbula, se ve la mandíbula, una parte, la otra parte no se ve. Quiere decir que nosotros estamos hechos de energía, de la materia, pero también estamos hechos de la energía espiritual, ¿no? Estamos hechos de bondad, y si quieren ustedes, estamos hechos de maldad. Somos energía sagrada que tenemos el gran poder de crear un mundo hermoso para nosotros, pero también tenemos el gran poder de crear un mundo oscuro, malo para nosotros. ¿Sí? Debemos de ir eliminando eso en nuestra mente, de decir, es que me fue muy mal. No, no nos fue muy mal. Solo hay dos cosas, decisiones y resultados. Nada más. Que tú le pongas en la etiqueta, es que es malo, es que es bueno. No. Lo que para ti es malo, para la otra persona es bueno. ¿No? Entonces,
Y con Yehyekat ayer hablábamos de nuestra energía interna, el de respirar, el de hacer ese ejercicio. Decíamos, para hoy me imagino que ya tienen el nombre de su otro yo, ¿no? Ya han hecho el ejercicio de mirarse al espejo y decir, tú eres una energía sagrada, capaz de crear y destruir. El día de hoy vamos a aprender, vamos a hacer el ejercicio de ser como Tonatiuh, como el que genera luz y calor. Si no antes, dale la palabra al hermanito Efra, creo que quiere decirnos algo. Adelante, hermanito. Sí, buenas tardes, Tomás Cherny. Buenas Este, tardes, hermanito. quería preguntarle, bueno, acerca de ese otro yo y ese, por así decirlo, esa luz y esa oscuridad, ¿no? Esos dos seres duales que tenemos, eh, que entonces podríamos etiquetarlo como ese Quetzalcóatl y ese Tezcatlipoca que todos tenemos. Por ahí creo, si no me equivoqué, o malentendí más bien. Así así es, hermanito. Nos Así como hablan de... Ajá, sí, sí, sí. perdón, así como decir la anécdota que nos contaba usted de que estaba en el río en la noche, no bien a gusto y, y de repente le entra, por así decirlo, ese Escatlipoca, decir, ándale, no, es Quetzalcóatl, de decir, vámonos, tienes muchas cosas que hacer. Son esas voces interiores como de lo que, por así decirlo, etiquetarlo, entre comillas, como entre el bien, nuestro bien y el mal o algo así. Sí, hermanito. Sí, Ok, sí, muchas así es. gracias. Sí, hermanito. Realmente este taller es eso, de autorreconocernos, de empoderarnos y estar muy conscientes de podernos, les decía yo, eliminar de eso que el sistema nos ha programado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice la religión que el único bueno es Dios y nosotros no somos buenos, somos malos. ¿Sí? De ese Tezcatlipoca que les decía, en nuestro cuerpo están los dos. Pero estos que escribieron esta leyenda, que intentan a voces decir, es que Exalcoatl, Tezcatlipoca, nos habla de esa parte. Los invasores cuando llegaron escribieron todo lo que veían, lo que escuchaban de los informantes, pero ellos estaban pensando desde su mundo, desde su perspectiva. Por eso dicen, Dios de la lluvia, Tlaloc, Dios del sol, Tonatiuh, Dios de la tierra, Tlaltecuhtli, Dios. ¿Y por qué no le llamamos energía? ¿Y por qué no lo llamamos como abuelo que nos pueda enseñar a nosotros? Recuerden que un abuelo es una persona que ha adquirido la sabiduría a través de la práctica, a través de la experiencia, a través del Nelti Lisli. Aquí ahorita vamos a ver de este personaje, la hermanita, no me acuerdo si la hermanita Gabriela o la hermanita Patricia me preguntaba de esta imagen. Ahorita lo vamos a ver y viene ad hoc a eso que ahorita usted nos está preguntando, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a pensar nosotros en este cuerpo que tenemos, está integrado por muchos cuerpos, ¿no? Este cuerpo que tenemos es nuestra casa, es nuestro templo, es lo más sagrado que tenemos. Es este cuerpo energético, etéreo, eh, espiritual, ¿no? Es este cuerpo que nosotros, que quieramos o no, ¿sí? Que quieramos o no, lo vamos a dejar algún día. Este cuerpo es cuerpo emocional, es cuerpo
espiritual, es un templo. De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Al mismo tiempo, decirles a ustedes que somos esto que está aquí. ¿El quién es? Justamente lo que decíamos. Él es Tezcatlipoca. Es nuestra energía interna. Nuestra energía interna. Es este templo. Cada uno de nuestro cuerpo, cada uno de nuestro cuerpo debe de estar y está. Digo, debe de estar porque necesitamos empoderar y está integrado por las 20 energías que el día de hoy estamos con la tercera energía de Cali, pero está en nuestro cuerpo, hermanito. Por eso cuando nos victimizamos y decimos, ay, pobrecito de mí, ¿por qué? Tenemos el poder de levantar desde nuestras cenizas, de reiniciar este nuevo ciclo, ¿no? Posiblemente estoy pasando por un problema emocional, problema decimos, por un problema de relación marital, por un problema laboral, profesional y vaya. Ahora, podemos considerarlo como problema o como una oportunidad. Nosotros lo decidimos. Él es Tezcatlipoca, es nuestro ser interno. Como ya le pusimos un nombre, ahora nos toca decirle a ese otro yo con qué vamos a trabajar. Aquí tenemos en uno de nuestros pies, tenemos a Zipacli. Acuerden que Zipacli, decíamos, es el creador. De manera metafórica vamos a caminar creando en este sendero, porque estamos caminando este sendero, esta vida, ¿no? Día con día estamos avanzando en nuestra edad y ese es nuestro sendero. ¿Qué estamos haciendo en este sendero? ¿Estamos creando o estamos destruyendo? Pero también podemos nosotros hacernos conscientes cuán importante es nuestro camino. No vamos a ver los 20, que hay una clase, hay dos clases donde explicábamos cuál es la función cada una de las partes. Por si pueden, en el canal de YouTube, ahí lo grabamos esta clase. Sí. Solamente veríamos tres energías. Miren, de la boca emana el signo de qué? De flor, ¿no? Esa es la frase que decimos. Ah, tú das lo que tú tienes dentro de ti. Pues sí, tengo odio, tengo rencor, tengo resentimiento contra todos. Pues eso es lo que voy a dar. Pero nos está invitando. Tezcatlipoca a él, Tezcatlipoca nuestro ser interno, nuestro ser energético, nuestro ser intangible. Dice, tú das la palabra florida, ¿sí? Que al final de estos 20 ejercicios vamos a trabajar con Xochitl y vamos a dar una palabra florida. Ujú. Que tu palabra sea flor, que tu palabra sea perfume, que tu palabra sea esa esencia de ti. Nos está invitando. En la parte de aquí, en el tercer ojo, tiene al carrizo. Acá. Trabaja con inteligencia, trabaja con intuición, trabaja con percepción, pero ten en cuenta de que no debes de ser ni tan flexible ni tan rígido. Armonízate. Por eso les decía en el primer ejercicio, consiéntense ustedes mismos. Si el día de hoy tengo una hora y me quiero sentar a disfrutar, a contemplar el atardecer, el anochecer, lo voy a disfrutar y sin sentirse culpable, no, yo lo estoy disfrutando. No me voy a ponerme a juzgar. No, es que debería de estar trabajando, es que debería de estar produciendo, debería de estar ganando dinero. No, no es esa parte, no. Ese es nuestro Tezcatlipoca.
y es uno de nuestros cuerpos que tenemos en este hermoso cuerpo que tenemos, ¿no? Que a muchos el sistema nos ha dicho, ¿cómo son los mexicanos? Y más los que estamos en la parte sur, porque también hay una gran diferencia, ¿eh? En una reunión que tuvimos en México, en la Ciudad de México, venían unos hermanitos de la parte norte, unos hermanitos tepehuas y unos hermanitos huirráricas. Y también de este lado, de la parte sur, vimos dos de Guerrero y dos de Oaxaca, dos de Chiapas. Entonces, llegamos ahí a, a ese lugar, a la DGI, a hacer un trabajo de forma de la lengua náhuatl, lo demás cada quien con sus lenguas, con sus idiomas, y pues dice la encargada, dice, se nota la diferencia, le digo, dice, ¿de qué? Le digo, no, dice ella, la estatura, lo físico de los compañeros, de los hermanitos de la parte norte, los que somos de la parte sur. Entonces, es aceptar este cuerpo que tenemos, ¿no? Bueno, la palabra tetzahualistli. ¿Qué es tetzahualistli? Como presagio o predicción. La palabra completa es tetzahualistli, ¿no? Un presagio que es intangible, que no lo podemos ver. Pero ¿qué tiene que ver esta palabra? Tiene mucho que ver, hermanitos. Tetzahui vamos a hacer un presagio para nosotros, como una predicción. ¿Cómo vamos a vivir esta vida? ¿No? Perdón. Nos dice el maestro que de creernos nosotros que somos energía sagrada, que debemos de observar, callar y aprender, que vamos a ponerle un nombre a nuestro yo interior. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? La frase de esta clase es, Tehuatzin, usted, Nehuatzin, Tosepan, Timotlapiasque, Tosepan, Tinesnemisque, quien se ojli, quien se atentli, quien se moshli, no chipa, to sepa. Usted soy yo. Juntos nos protegeremos como un camino, como un río, como una nube. Yo no le estoy hablando a nadie de los hermanitos, me estoy hablando a mí mismo, ¿no? Ustedes aquí nos habla de una aceptación, de aceptarnos tal y como somos. No importa la estatura, el color de piel, ni la religión, ni nada. Recuerden que en el segundo ejercicio nos vamos a desconectar de la religión, de la educación que nos han enseñado, de la política mundial que nos enseña que cómo debemos de ser y de hacer, ¿no? Es ese trabajo, es esa labor que nos toca realizar. Y para que logremos esto, ahorita regreso con Huitzili, y para que logremos eso necesitamos esto. Hermanitos, Tonali Kali, la energía de la casa. Les decía yo, Tonali, al inicio de la clase, es la luz del sol. Vamos a, vamos a ser como el sol, sí, brillemos, ¿no? Muchos decimos, brilla en el camino. A veces digo, ¿y cómo voy a brillar? A menos que me ponga acá una lámpara o qué es lo que me va a hacer brillar, ¿no? Nos han dicho, inclusive programas de autoayuda, en videos, en libros de superación personal, dicen que tu brillo ilumine el camino de los demás. Híjole, suena muy hermoso, pero ¿cómo le puedo hacer yo? Bueno, yo les decía en el primer ejercicio de Zipacli, pidámosle con mucho honor, respeto, a Tonatiuh esa luz. ¿Pero cómo? Tres cosas le vamos a pedir. Uno, la llave, la llave
del aprendizaje, la gratitud, el agradecimiento. Agradece por todo lo que se te ha dado, ¿no? Incluyendo esa etiqueta que le ponemos a situaciones de nuestra vida, bueno y malo, a nuestros problemas, a nuestras circunstancias, a todo lo que decimos, es que he sufrido. Agradezcamos, porque gracias a ese problema, gracias a esa situación, soy lo que soy. ¿Qué soy? Un guerrero que siempre está luchando por lograr sus objetivos. El sol, voy a ser como el sol. ¿Cómo? El sol nos da luz para todos, ándale. No dice, no, tú ya, tú eres una persona que es del partido del PRI, de Morena. No, es que tú eres ateo, es que tú eres católico, es que tú eres testigo de Jehová. Es que él no nos, él jamás dice eso, jamás dice, ah, no, tú no, tú no te voy a dar luz. Él siempre da luz. Por eso es tonali. Ahora entienden cuando nos dicen, ¿cuál es tu tonal? ¿Cuál es tu tonali? ¿Cuál es tu luz? ¿Cuál es tu energía que das? Soy Ocelos, mi luz como Ocelos. Soy Águila, soy Cuautli, mi luz como Cuautli. Eres luz. Y es lo que nos invita. Miren, aquí está, hermanitos. La casa, este somos nosotros. ¿Sí? Este somos nosotros. Aquí está, miren, la luz. El cuchillo de pedernal del Tecpat va aquí, miren, en nuestra cabecita. Es esa luz. Pero nosotros, como no somos Tonatiuh, no emitimos esa luz. Pero para nosotros la luz es el conocimiento, son los pensamientos, son los sentimientos que los evocamos acá. Por eso que les mostraba yo al Tezcatlipoca, nuestro otro yo, nuestro gran señor Tezcatlipoca que tenemos dentro. Que todo esto salga acá. Y lo que salga de nuestra boca, y lo que salga de nuestra sonrisa, y lo que salga de nuestro actuar, que sea florido. Ujú. Ahora, el calor que nos da el solecito. Por si no lo han hecho, dense, démonos la oportunidad de sentarnos, dejar que nuestra espaldita nos cargue de energía del sol, ¿sí? La energía del sol es muy hermoso, ¿sí? Yo las primeras veces que he intentado con la energía del sol, muchas veces te van a juzgar si vas a un lugar con una persona que tú estás de una otra forma intencionando la luz del sol, con su energía del sol, nos lleva a un constante, a un constante estar pensando qué diría la gente que me ve, ¿no? Pero vamos a dejar de lado eso, ¿no? Entonces, Tonali es eso. ¿Cuál es tu energía? ¿Cuál es tu brillo? Vamos a brillar, ¿sí? Y para lograr esto, vamos a entender una cosa, hermano. Debemos de entender una cosa. El color aquí es como la espuma. Si se dan cuenta, es como la espuma que está aquí del ocre. ¿Qué es la espuma del ocre? La espumita que tiene el pulque. Ujú. El pulque viene de la gran madre de la gran madre Mayahuel, la energía del maguey. Y para la lengua náhuatl no encontramos la palabra pasión. Le encon- También le podemos ponerle como tzahuantilistli, como esa embriaguez que tú haces con pasión, que estás enamorado de lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces nos dice aquí que la pasión por iluminar, por dar conocimiento es lo que debemos de hacer. La primera clave es agradecer, la segunda clave es dar. A muchos nos cuesta dar, a muchos nos cuesta dar a los demás lo que nosotros tenemos, pero tampoco vamos a dar lo que no tenemos, ¿no? Ahora bien, esta parte en nuestra cabeza, esta cabecita, es que está aquí, miren.
Esta es nuestra cabeza. Todas estas rayitas son las marcas de nuestra experiencia, las marcas de nuestro Neltilistli. ¿Qué es Neltilistli? Nuestra verdad, nuestro conocimiento. Para que esto se convierta en verdad, una experiencia, es que yo lo voy a vivir, ¿sí? Yo lo voy a sufrir, yo lo voy a disfrutar para decir, sí funciona, ¿no? Es a través de la práctica, a través del intento. Ahora bien, la energía, el color blanco de la casa, que es la estructura de nuestro cuerpo, está hecho de color blanco. Refleja la pureza. Nuestro cuerpo es una gran máquina, hermano. Es una máquina que nunca descansa. Es limpio. Cuando nacemos, llegamos como una computadora en blanco, esa memoria, ¿no? En blanco. ¿Quién lo programa? Y disculpen que les repita mucho. ¿Quién lo empieza a programar? La religión, nuestros papás, la escuela, la política, los medios de comunicación y ahorita las redes sociales. Así nos programan, pero nuestro cuerpo llega puro, limpio. Pero este cuerpo que tenemos, hay una energía que lo está haciendo trabajar, lo está purificando, lo está limpiando. ¿Y saben cuál es? Nuestro colibrí hermoso que tenemos en la parte izquierda. Ahí está nuestro Huitzilopochtli, nuestro guerrero colibrí. ¿Por qué es un guerrero? Porque todo el día está trabajando, toda la noche está trabajando, hasta el día que colgamos los guantes cuando morimos. Deja de trabajar, hermanito. Y eso nos lo dice aquí, miren, el color rojo, nuestra energía vital. Eso es lo que nos recuerda lo que somos. Esta, la base de esta casa, si se dan cuenta, de color amarillo. Acuérdense, el color amarillo también representa la energía interna que no lo vemos y tiene raíces. Nos recuerda, esta casita nos recuerda nuestras raíces. ¿Quiénes son nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos? Eso nos recuerda. ¿Por qué? ¿Por qué negamos nuestras raíces? ¿Por qué? Y no es que nos justifiquemos, porque cuando nosotros, a mí me ha pasado, y a lo mejor muchos, cuando vamos a algún lugar, justamente vamos a un lugar, dice, ¿hablas alguna lengua materna? Ah, te quedas pensando, ¿le digo sí o le digo no? Y si le digo que sí, se va a empezar a burlar de mí. ¿Por qué? Porque eso hemos aprendido, como ese medio de defensa, ¿no? Sí, sí hablo una lengua materna. Ah, con razón. Color de piel. Empiezan a discriminar, a querernos sentir menos. Pero esta filosofía nos dice, no importa el color de tu piel, recuerda a tus ancestros siempre, ¿sí? Las raíces, de dónde venimos, y no olvidemos seguir perpetuando este conocimiento. Y ese es uno de mis anhelos, de mis sueños, de poder este poquitito que yo he aprendido con los abuelos, de poderles compartir a ustedes, de que ustedes les compartan a los demás, de que cuando ustedes compartan este conocimiento, tal vez van a haber hermanitos que van a decir, oye, si yo no tengo con qué pagarte, no pasa nada, recibe la información. Después puedes pagarme o vemos la manera o tú recibes la información, ¿no? Es esa parte de dar. Pues es lo único que yo tengo, pues lo doy, ¿no? Entonces, esta es la casa como energía de nuestra casa. Tenemos un templo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Conocerme a mí mismo, hermanitos. El primer paso para desarrollar esta espiritualidad
es saber quién soy, hacia dónde voy, pero cuáles son mis guardianes y dónde voy a agarrar esos guardianes, conociendo tu tonal, desde el atado de tu años, del talpili, tu año, tu regente, tu imantli, la hora en que naciste, Nautetl, el cuarto de minutos en que naciste, tu tonal, escuchen, tu tonal, tu luz, tu brillo, porque el día en que naciste, ¿qué eres? Kiawit, Xochitl, Tecpat, Olin, Itzcuintli, Acatl, Ocelo, uno de esos 20 que tiene el Tezcatlipoca, ¿no? Ese es tu tonal, su regente, su nombre lo dice, el que lo rige, el que lo ayuda, el que te empodera. Y esa energía está dentro de ti, no está fuera de ti. Y ni tampoco está crucificado ya en la pared. No, está dentro de ti. Te está empoderando. Tu veintena, tu trecena, tu señor de la noche con su regente. El regente del señor de la noche es tu nahual. Son 9. Colotli, alacrán, Sinacatl, murciélago, coyot, coyote, tocatl, araña, tecolotl, tecolote, coatl, sacerteo, y así sucesivamente. 9 nahuales. Acuérdense que tuvimos clase de los 9 señores de la noche. Ahorita estamos estudiando los 13 señores del día con su volátil y su regente. Ayer tuvimos la clase, la de el número 6 que fue Teoyaomiki, la energía de los guerreros muertos, la esencia, que en la religión católica le llaman como los, se me fue el nombrecito, algo así de la energía de los que mueren. Y lo vimos esa clase, ¿no? Ahora bien, todo eso está integrado. Eso es lo que nos dice nuestra casa. Pero nos dice aquí algo, todo es escritura, ¿sí? Aquí está, miren, está un personaje, está todo de color rojo, y ese quién es, cada uno de nosotros, eso es lo que estamos aquí, ¿no? En su mano izquierda, está comiendo algo, ¿no? Y ese algo que está comiendo está en forma de vírgula de la palabra, ¿sí? Este personaje en su mano derecha tiene empuñando, perdón, en su mano izquierda, en su mano derecha tiene el vírgula de la palabra, ¿sí? Mano derecha. Mano izquierda tiene un atadito de qué? De ocote. Y está fluyendo en el agua, está caminando en el agua. Está en una posición ceremonial y atrás de él tenemos aquí el excremento, ¿sí? Que en la lengua náhuatl el excremento es cuitlatl y como oro es teocuitlatl, el excremento de las energías sagradas. Y porque aquí lo muestra como si fuera teocuitlatl, como el elemento el excremento de las energías sagradas, porque somos seres sagrados, ¿sí? Y todo esto tiene toda una connotación y es nada más esta imagen, podemos, podemos trabajarlo en 3, 4 sesiones. Es toda una gran biblioteca estas imágenes. Si se dan cuenta, está conectado con quién? Con Metzli, con la luna, con el conejo, con la fertilidad. Ahora bien, nos dice a grandes rasgos, dice que la fertilidad de tu existir, como el conejito, entienda y comprenda tu cuerpo energético, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo emocional, tu cuerpo etéreo, porque también nuestro cuerpo es etéreo, tu cuerpo físico mundano, entienda
que hay ciclos que debes de ir cumpliendo. Y esos ciclos debes de entenderlos y comprenderlos, que llegado el momento, tú tendrás que aprender de ello. Por eso está interconectado. La luna tiene sus 4 fases. Nuestros abuelos saben cuándo hay que sembrar. ¿Cuándo? ¿Cuándo es luna llena? ¿Cuándo es luna nueva? Cuarto creciente, cuarto menguante. En la siembra, en el cuerpo. Nuestro cuerpo, la luna con el agua, por eso ahí está el agua, está interconectado con los movimientos del agua. Y nuestro cuerpo no es agua, 75% agua y un mineral de carbono, ¿no? Ahora bien, pero nosotros, este cuerpo que tenemos, este cuerpo hermoso que es una gran máquina, hermosa, funciona a la perfección, la máquina más perfecta, no lo puede igualar una computadora, tiene ese ciclo. ¿Qué pasa? Cuando comemos un alimento físico, lo empezamos a digerir, nuestro estómago empieza a absorber los nutrientes que necesita nuestro cuerpo, sufre un proceso y lo que no nos sirve para nuestro cuerpo, lo vamos a desechar cuando vamos al sanitario. Y nos han enseñado que ese excremento es lo más asqueroso que podemos nosotros tener. Y nos da asco. Eso sale de nuestro cuerpo. No, pero es que así nos enseñaron. Dentro de los registros, nuestros abuelos, en Tenochtitlan, que hicieron una gran ciudad hermosa, había baños públicos. Había personas encargados de ir a limpiar esos baños, juntar ese excremento y fertilizar la tierra de las chinampas. Y de ese es el mejor fertilizante que llegamos a encontrar para las plantas. Algunos dicen, ah, pues guácala, qué asqueroso. ¿Por qué? Nuestro cuerpo lo excretó. Ahora bien, a lo que yo quiero decirles, si se dan cuenta que les decía, puede ser un alimento físico que lo debe de digerir, que debe de llevar un proceso, pero a la vez es un alimento que lo está llevando a la boca como la vírgula de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo no tan solo necesita el alimento físico, ¿qué necesita? El alimento de la palabra, el alimento espiritual, el alimento limpio que nos ayude. Además, que ese conocimiento, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tiene un pequeño atadito de color blanco, que es ese conocimiento lo más puro que le podamos meter acá en esta cabeza. No todos los libros, no todo el conocimiento es tan útil para nuestro cuerpo. Por lo tanto, para que podamos fluir en esta vida y caminar y ir avanzando, bueno, pues hay que vivir esta ceremonia, por eso lo está empuñando en la mano izquierda, la parte espiritual, de procesar todo, de entender que nuestro cuerpo tiene esa posibilidad de sufrir, de vivir, de disfrutar de estas emociones. Ojo, nuestro cuerpo lo acompaña. ¿Quién es este personaje? Tepeyolotli. ¿Quién es Tepeyolotli? El espíritu de la montaña, el corazón de la montaña. Es un ocelotito. En su boca emana esta lengüetita de fuego, esta lengüetita de medicina. El fuego es medicina, la lengüetita de Malinali. Y está en esa posición con sus garras, ¿sí? Pero no está en posición para hacernos daño. Está en posición de, este es nuestro cuerpo, nos está diciendo, tu mismo cuerpo va a sufrir transformaciones.
Todos los cambios, todas las transformaciones duelen, como las garras del tepeyolotl, pero son necesarios, hermano. Son necesarios esos cambios, lo que nos está diciendo. Es doloroso cambiar de paradigma, es doloroso cambiar de forma de pensar, de sentir, de vivir la vida, ¿sí? Por eso es que en su cuerpo, aquí en su espalda, en su columna vertebral, tiene los dos cuchillitos de pedernal. Nos está diciendo que nuestra estructura, nuestro cuerpo, nuestra columna vertebral es el punto principal donde nosotros podemos y debemos de controlar nuestra energía. A través de nuestra columna vertebral, a través de nuestro sistema nervioso, controlamos todo nuestro sentir en nuestro cuerpo. Por eso es que nos lo está mostrando Tepeyolotli, ¿sí? Y no nos está atacando, sino que nos está también protegiendo. Ahora, el espíritu de la montaña manda toda una montaña, todo un cerro, ¿sí? El espíritu de la montaña se comunica con los animales, con las plantas, con todos los seres que encuentra en esa parte, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos conectarnos con esa energía, claro que sí, sí. Bueno, ahora bien, José Coyohuehuensi es una pequeña anécdota muy corta. Dice que vivía en un pueblo, un señor que le decían José Coyohuehuensi, porque literal tenía las facciones de un coyote, su cuerpo. Y la anécdota se llama Tlatehuatzinticualo Nehua Noihki ni Noihki Nigmati. Dice que este personaje nunca decía que yo soy un coyote, que yo soy un nahual, jamás vivía tranquilamente. Pero yo tenía ese don, el don de curar a la gente. ¿Y cómo los curaba? Con su saliva, les untaba y les hablaba, le hablaba a su cuerpo, a las personas, a su templo de las personas, y los curaba con hierbitas, a veces con un huevito, a veces ahumando, ¿no? Y los curaba a estas personas. Pero llegado un día siempre hay gente, aunque tú hagas el bien, para ellos es algo malo, ¿no? Este personaje, este señor, ya era de edad. Entonces hubo una persona que era mala, dice, no, pues es que, porque también se dedicaba a curar, pero como José o sin él casi no les cobraba nada de dinero, o sea, le decían, oiga, abuelito José, ¿cuánto le debo? Lo que tú quieras pagar, o lo que tú crees que vale tu salud, porque yo te aseguro que tú ya estás curada, ya no necesitas de medicina, tú ya estás bien, ¿no? Y había gente muy agradecida. Ya, aquí está, miren, le doy este dinero, le traigo este pollito, le traigo este chivito, muy agradecido. Pero también había gente que le valía, no quería pagar nada, no le quería dar nada, pero él no se preocupaba. Siempre decía, entre más des, más te va a llegar a través del universo. Si tú sigues mezquineando lo que tú tienes, jamás abrirás el portal de la abundancia. Y así se la pasaba el abuelito José. Pero llega ese día, este señor que le tenía envidia, sabía que tenía su nahualito, va y le hace daño a su nahualito, ¿no? Lo hiere de una patita, la otra patita, ¿no? Eso todavía en los pueblos existe aquí, del nahual, del tonal. Entonces, este señor pues ya no podía curar, le pegaron aquí en su mano, se despegó casi todo esto, andaba lastimado y le dolía su columna porque él le hizo daño, porque el otro personaje también es nahual y le hizo daño. Entonces, ya no podía levantarse, estaba acostadito en su camita de carrizo, pero desde ahí él curaba con la palabra. Una mano sí le lastimaron, pero la otra mano seguía curando, hasta que un día hasta que un día una persona le dice,
Abuelito, yo sé dónde estás. Dice, no sé de qué me hablas, hijo. Sí, yo sé dónde está usted. Y yo sé quién le hizo daño. Permíteme, deme la oportunidad de yo ir a recuperarlo usted y lo voy a curar. Y entonces le dice, no, pues nadie nos vio, no, nadie nos escuchó, no. Está bien. Este muchacho que lo curó cuando era pequeño, ahora ya una persona grande, fue y lo curó su animalito, se curó de sus patitas que le lastimaron y nuevamente el abuelito empezó a caminar y seguía curando. Tiene muchos, este pequeño anécdota tiene muchos mensajes, pero uno de los mensajes es, lo que tú das, eso recibes. El otro, cuando tú haces el bien, no hay mal que te venza, no hay mal que te quiera hacer daño, ¿no? Y aquí nos habla precisamente de eso, ¿no? Del mundo del cuerpo espiritual como Nahual y el espíritu y el cuerpo físico y emocional. Y el de dar, como les decía yo, sin ambición de ganar y sin miedo de perder. ¿Sí? Bueno, uno de los ejercicios que vamos a hacer, y espero que lo hagan, ahorita ya entramos con la energía, después de las 6:45 con la energía de Huespali. Pero el día de hoy, terminando la clase o la charla del hermanito Miguel Ángel o la clase de Náhuatl, escupamos, vamos a escupir hacia arriba y esperemos que ese escupitajo caiga en nuestra cara. Es el ejercicio. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas, todo lo que nosotros demos, hagamos a alguien más, ese que nosotros damos, un poco se nos regresa a nosotros. Sí. Un hermanito me decía, no, bueno, es algo asqueroso estar escupiendo. Es tu escupitajo. Ah, pero me encanta escupirle a otro, criticarlo, juzgarlo y decir, no, ese es el ejercicio. Espero que lo puedan y lo vayan a hacer, ¿no? Vamos a agradecer esta pequeña plegaria cuando sea el tonal de la siguiente veintena que es Shokowetsi, cuando nos toque con Yeyekar, utilicemos esta plegaria. Dice, Tlazohkamati no nansi sitlaninigüe, y pampamanin nika ni mitznotza y canochi no yol. Xinechtlayocoli motlanemiliskayo, Juan mo chikawalis. Amo, amo xiktekawili, manechtlapachokah ika ixpopoyolistli. Nehuatzin, nimotemaktia, nimomachtis, Juan nipakis. Nitemahuisoitas, Juan nitlapaleuis. Te agradezco, mi madre, la de la falda de estrellas, porque aquí te hablo con todo mi corazón. Regálame tu sabiduría y tu fortaleza. No dejes que me pierdan en la mediocridad. Yo me comprometo a estudiarme y ser feliz. Respetaré y apoyaré. Agradece, pide y compromete. ¿A quién? Al universo, en la nochecita. ¿Sí? Es una plegaria muy hermosa en la cual nosotros nos comprometemos. Está en forma bilingüe y así lo quise poner para que podamos aprender, ir aprendiendo también estas plegarias, ¿no? Tlacuicali, si lo quieren ustedes intencionarlo como canto, como plegaria, como una oración, adelante. Shinechnapalo no nansi sitlalinicue, nikan nimitznotzdika, nankan mokonetsin, tlen shinachmaka, se mositlal paquiliscayo,
Noyol Naliscayo, Citlalinicue, Nonansi. Abrázame, honorable madre de la falda de estrellas. Aquí, aquí está suplicando tu hijo, tu hija, que me des tu estrella de alegría de mi espíritu. Citlalinicue, mi madre de la falda de estrellas, la de la falda de estrellas, mi honorable madre, ¿no? Es esa oración, es esa plegaria, es ese decreto que le pedimos solamente una estrella y estamos pidiéndole, esta estrella es una metáfora, es la estrella del conocimiento, es la estrella de las emociones que nosotros podamos manejarle, que podamos trabajarle, ¿sí? Ajá, que podamos trabajarle. Y aquí les dejo Tonatiutzin, les dejo esta plegaria que el día de mañana en la mañanita podamos recibirlo a Tonatiu. Si se dan cuenta, le estamos pidiendo a la gran madre, la jícara celeste, perdón, de la falda de estrellas, a la noche, a Titonatiu en el día. Recuerden que este cuerpo, este Cali, está conformado por luz y oscuridad, por energía femenina y energía masculina. Dice, no guaitahtzin tonatiutzin tlazoscamati, nicnec ni yesquia quentehuatzin tlamatini. Niquintlahuilhuis nomás seualicnihuan, panin tlayoual tonemiliscayo. Ni moctemactia, ni casicamatis motlahtol. Juan no chipa, ni mis mahuizoitas, ica, chicapaualista. Mi gran y honorable Padre generador de luz y calor. Quiero ser como usted, sabio. Iluminaré a mis familiares en su oscuro existir. Me comprometo a comprender tu idioma y siempre respetaré tu esencia pura, ¿sí? Cuando dice familiares, es que la madre tierra es mi mamá, es mi abuela, el aire es mi abuelo, los árboles son mis hermanos, los animalitos son mis hermanos, las estrellas son mis abuelitos, todo lo que me rodea es mi familia, ¿no? Soy parte de una creación hermosa, soy parte de una creación inteligente, vibrante y súper hermosa. Más que amo tiquita ni mitznotza, más que amo ticasikamati ni mitznotza. Yehua mitznemitia más que amo tikmati. Mitzelia cuacti tlacati, cuan mitznahuatia cuactimiki. No chipa ni mitzlazohtla, más que amo tikmati. Aunque no lo ves, te habla. Aunque no le entiendes, te habla. Él te da la vida, aunque no lo sabes. Te recibe cuando naces y el último aliento que lo expiras. ¿Quién es? El viento, el abuelito viento. No lo vemos. Decíamos en el segundo ejercicio, tiene un seguimiento, tiene una congruencia con este ejercicio, recordándonos que somos Quetzalcóatl. Y es Yeca Quetzalcóatl que nos da vida sin pedirnos nada a cambio. ¿Sí? Y aquí está Nel Tilistri, es la verdad, pero no es la verdad de esta política, no es la verdad de la religión, no es la verdad de la Biblia, no es la verdad de nadie más, es mi verdad, ¿sí? Si yo digo que si agarro las brasas del fuego me queman y me van a lastimar porque ya lo experimenté así, ya sé cómo duele, ¿no? Si yo sé que enfermarse, estar tirado en cama, estás deseando, estás anhelando estar sano, de salir, disfrutar. Debes de aprender de toda experiencia. Hijillo es el aliento, es lo más sagrado que tenemos nosotros. Por eso cuando pedimos permiso, cuando el abuelito Miguel Ángel pide permiso
en las charlas, en sus ceremonias, con Atecocoli. Está entregando, está pidiendo con su esencia interna a las energías que se hagan presentes. Por eso al finalizar una ceremonia, el Atetecoli tenemos que sonarlo para agradecerles que nos hayan acompañado en ese lugar. Y Tlamían, hijillos, el último aliento. Cuando expire mi último aliento, agradeceré todo lo que yo tengo, todo lo que he tenido, hasta este cuerpo que lo dejaré. Tendrá que regresar a la tierra para fertilizar a nuevos seres que puedan alimentarse. Ashkan Wanikan Nemis, el ahora y aquí viviré. El ahora aquí viviremos, hermano. Si nosotros vivimos en este aquí y ahora, podremos entender al colibrí. Seamos como el colibrí. Tictaspiasque. ¿Qué vamos a cuidar? ¿Qué no ticmaca totlacayo? ¿Qué en tochan? ¿Qué en teocali? ¿Cómo y qué le damos a nuestro templo, hogar, lugar sagrado? ¿Quién? Este cuerpo. Tlenticua, lo que comemos. Vamos a hacer esa reflexión, también ese ejercicio, hermanitos. ¿Qué comemos? Y ojo, y no es por criticar de ninguna manera, dicen, yo soy una persona que soy vegano, no como carne. Acuérdense que las plantitas son seres vivos y al momento de ser cortados, también en su cuerpo exhalan, emiten energías de defensa, de autodefensa. Entonces tú comes pura verdura, también te puede hacer daño. Todo con exceso hace daño. ¿Pero qué puede hacer? Yo no como carne. No. Tlentic lo que pensamos. Vamos a cuidar lo que pensamos. Porque pensamientos negativos nos conlleva a cosas negativas. Tlentic lo que sentimos. ¿Qué emociones le estamos dando a nuestro cuerpo, a nuestro sentir, a nuestro corazón? ¿Miedo? ¿Deseos de venganza? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Estamos discriminando a los demás? Tlentikilewia, lo que anhelamos. ¿Qué anhelamos, hermano? ¿Qué anhelamos convertirnos? ¿En qué queremos convertirnos? Porque es muy hermoso vivir la vida, pero sobre todo vivir en el aquí, en el ahora. Lo voy a disfrutar, todo lo voy a disfrutar. Cuando yo me pongo en la mente eso de que, ah, todas las circunstancias los voy a disfrutar y me van a dar un aprendizaje. Cambia totalmente nuestras actitudes. Sí, posiblemente en este momento se descompuso mi carro, pero bueno, también me deja el aprendizaje que debo de tener cuidado de que periódicamente voy a estar revisando mi carro. Ah, no, hoy me enfermé de gripa y de tos y de fiebre. Ah, tengo que aprender de que debo de cuidarme, me debo de abrigar también, me debo de alimentar, debo de tomar mucha agua. Todo eso son consecuencias, ¿sí? No ignitzen. Y esta frase, ojalá lo puedan ustedes imprimir, escribirlo en un texto y ponerlo allá, en donde se miran ustedes, donde nos programamos. Dice, no ignitzen shinemi shipaki, shimoyeknemiti ken witzili. Honorable hermanito, sé feliz, vive, vibra, disfruta como el colibrí. ¿Y cómo disfruta el colibrí? Disfruta de lo más hermoso, el aroma de las flores, el néctar de las flores. Él no va a comer estiércol ni cosas que no, ni pues, cosas sucias de la basura. Siempre se alimenta de lo más hermoso.
El colibrí actúa como los demás no actúan las aves. Es el único ave que puede volar de cabeza hacia atrás. El águila es imponente, es hermosa, vuela muy a lo alto, pero no puede volar de reversa. Él es el único animalito que tiene más corazón que cuerpo. El pecho lo cubre casi todo su corazón. Y ese corazoncito es el único que tiene la capacidad de apagar su corazoncito para viajar a Mictlán. Y a voluntad puede activar su corazoncito y seguir viviendo. Por eso es que se dice que el colibrí es el mensajero entre estos dos mundos, en el mundo etéreo y en el mundo, en el plano existencial. Ahora bien, ¿debemos de cuidar eso? Sí, posiblemente podamos, yo no digo que no, nos llega a suceder, somos humanos, ¿verdad? Lleguemos a cometer errores y alimentarnos de alimento que no nos ayude en nada. Pero bueno, acuérdense que todo está bien. ¿Qué puedo Es hacer una todo eso? batalla, No, pues no se está grabando, yo creo que lo van a subir. es una batalla diaria, es una batalla en la cual nosotros podemos ganar y perder, sí, pero jamás nos dejemos vencer. Ese es el camino, ¿no? Entonces, seamos como el colibrí, cuidemos nuestra casa, que es nuestro templo, que es el templo de nuestro existir. Además, que el colibrí representa la fuerza de voluntad. Es el colibrí izquierdo y todo lo tenemos aquí. Entonces, cuidemos qué es lo que le damos de comer, ¿sí? ¿Con qué le estamos dando de comer? Este colibrí, ¿no? Bueno, hermanitos, entonces, hasta ahorita llevamos 3 ejercicios. Observa, calla y aprende. Ponle un nombre a tu yo interior, tu ego, y este segundo es nuestro colibrí, que es nuestro corazón, que cuidemos esta ollita que le estamos metiendo. Vamos a aprender, desaprender y reaprender. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la intención de este ejercicio. Y denme la oportunidad de hoy poder subir a YouTube estos videos, estos 3, más a lo mejor un poquitito más tardecito ya les envío el link de las 3 clases, más la otra clase que tampoco lo he subido, y ya tenerlos, las clases en la plataforma de YouTube. Quise hacer otro canal, pero la verdad no me ha dado tiempo, entonces vamos a subirlo en el mismo canal. Suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de las clases nuevas que vamos subiendo, ¿no? Hermanito Efra, enseguida el hermanito Osomatli. Los escuchamos, por favor. Sí, maestro, nada más quisiera aportar ahorita que tocó el tema del colibrí, y del águila, que el águila pues vuela hacia arriba, ¿no? Y que no puede volar hacia atrás ni hacia la izquierda. Entonces, por ahí escuché de un maestro también, compartiendo también esta palabra, ¿no? Que dice que el único animal bueno, el animal que puede matar al águila es el colibrí, porque es tan rápido y tan fuerte su volar del colibrí, que si se topa en el volar con un águila, la mata, ¿verdad? Y era lo que quería compartir. Sí, Gracias. hermanito. Sí, sí es. Está en lo cierto. A pesar del tamaño, se sobrepone ante los demás aves. Entonces, es una metáfora que a pesar de nuestro tamaño, de nuestro color, de nuestro linaje, tenemos la misma capacidad de un colibrí de lograr nuestros objetivos. Solo saber quiénes somos. Es importante saber quiénes somos.
Es importante que sepan su tonal, que sepan su nahual para poder empoderarlo. Porque, y también sepamos cuáles son nuestras partes negativas. Porque si no conocemos al enemigo, ¿cómo lo vamos a atacar? Hermanito Somatli, por favor. Como Tito Mastiani, dos cosas. Primero, los que no están acostumbrados a conocer su propio cuerpo dicen que es muy grosero de la salida porque no se saben limpiar, no se saben bañar. Entonces, para ellos es grosero y no, si nos mantenemos, ¿verdad? Entonces, no es algo grosero, es algo bien bonito. Entonces, la segunda cosa que quería decir, y ojalá no se me olvide, era de el ejercicio. Sí, este, había pedido el nombre del ego. ¿Y cuál era la segunda parte? Sí, hermanito. El primer ejercicio es que busquemos un lugar donde nos sientamos bien tranquilos. Es de Zipac. Cada vez que vayamos a algún lugar, observemos. Y si es posible, hasta hacer nuestro amochli, donde nos sentimos contentos. El segundo ejercicio con Yeye Catle es nombrar nuestro ego. ¿Cómo lo queremos nombrar? El nombre que le quieran poner ustedes. ¿Sí? Algunos le llaman guajolote porque ese es el ego, se esponja, ¿no? Ese es uno de los ejercicios. El otro ejercicio es hacer toda una lista de las creencias que nos han hecho, válgame la redundancia, que nos han hecho creer. ¿Quién? La religión, la escuela, nuestra familia, todos los que nos rodean. Porque nos han hecho creer que somos del pecado original, es que eres un burro, tú no aprendes, ¿no? Es que no, por tu color de piel no encajas en ningún lugar, dice el sistema. Tienes que ser de piel blanca, rubio, no sé de cuánto de estatura. Pero ¿y es quiénes son para poner estos estándares de cómo debes de ser? ¿Ah? Y el siguiente ejercicio es escupir, escupir hacia el cielo y esperar que te caiga el escupitajo. El aprendizaje es lo que tú des a los demás, eso vas a recibir. No esperes flores si estás dando basura. No esperes amor si estás dando odio. Pero para que suceda esto, tienes que empezar a hacer conciencia, ¿no? ¿Qué estoy metiendo en esta cabecita, en esta mente, en esta ollita? ¿Qué estoy metiendo en este corazoncito? ¿Qué emociones, con qué emociones lo estoy alimentando? ¿Qué emociones, qué pensamientos, qué sentimientos, qué sensaciones y emociones en nuestro estómago y nuestros pulmones estamos percibiendo y cómo los alimentamos? Para que sepamos qué es lo que vamos a dar, ¿sí? Nadie da lo que no tiene. Damos lo que tenemos. Y hay cosas que son tan fáciles de dar si los queremos. Una sonrisa, un saludo. Te mando un abrazo, mi hermanito, cuídate mucho. Se te quiere, se te respeta, se te ama. ¿Es tan difícil? Sí, porque no estamos acostumbrados a actuar de esa manera, ¿no? Que creemos porque me dice que me ama, chihuahuas, entonces ya me ama, pero de otra forma no, porque así nos han enseñado, ¿no? Entonces son ejercicios de reflexión, de introspección, pero también de actuar, de vivirlo, para que sea nuestro Neltilis. Sí, hermanito, Osomatli, entonces llevamos estos tres ejercicios, que poco a poquito vamos poniéndolos en práctica. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más, hermanitos? Y si no, mi parte sería todo por el día de hoy. Yo tengo una pregunta. Las plumas de colibrí, ¿para qué nos ayudan? Ujú. Las plumas del colibrí.
¿Qué es lo que representa? Representa cómo estamos vestidos nosotros. Es el plumaje de nosotros, metafóricamente. Las plumas del colibrí podemos utilizarlo como una ofrenda. Claro, yo, colibrí, te doy una ofrenda. De mi pluma, saco de mi pluma y te lo doy. Pero ¿cómo? Hermanito, te regalo esta palabra. Sí. Tenemos que crear ese hábito de, de saludarnos en el grupo. Sí. Yo sé que están súper ocupados, al igual que todos nosotros, pero démonos el tiempo de dar esa pluma. Las plumas representan nuestro vuelo, nuestra ligereza, no es el batir de nuestras alas, el palpitar de nuestro corazón, es el colibrí, ¿sí? Si queremos ofrendar las plumitas del colibrí, estamos ofrendando y recordándole a la otra persona que él es un colibrí, que él puede dar miel y perfume y que yo le doy miel y perfume para él, para ella. Pero no es tan solo decirlo, es darlo. Ajá. A veces creemos, ah, tienes que dar ofrenda. No, no. Luego pensamos, no, pues quiere algo material. No, no, no. La ofrenda es una palabra florida. ¿Sí? ¿Nos cuesta mucho? Sí, pero empecemos a practicarlo. Si no lo practicamos, no aprenderemos, ¿no? En el grupo les voy mandando saludos. Tlanestili no kniwa. ¿Y qué les estoy diciendo con tlanestili no kniwa? Tla cosas nesti aparecen, ¿no? Tili, como esa parte del sonar, del vibrar. ¿Qué quiere decir Tlanestili entonces? Mi hermano, mi hermana, hoy se te da una oportunidad más de disfrutar, de vivir, de dar. ¿Qué estás dando? ¿Por qué? Porque no todos tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos y decir, qué bueno que desperté el día de hoy. Esa es una pluma del colibrí. Es el amor que me doy a mí mismo y doy a los demás. Pero ¿qué hacemos por lo general? Híjole, ¿para qué amaneció? Yo quería seguir durmiendo. Caramba, ¿y por qué no agradeces que acabas de despertar cuando algunos están tirados en una cama, están con una enfermedad terminal? Tú que acabas de abrir los ojos, ¿qué es lo que estás dando? Agradece, gracias. Gracias, primero a mí, gracias. Y no es ser ególatra, ni mucho menos, pero gracias. Le hablo a mi otro yo, me observo y me digo que el día de hoy tenemos que salir adelante a pesar de lo que estemos viviendo, ¿no? ¿Qué ganamos victimizándonos? Nada, tenemos que salir adelante. Esas son las plumas del colibrí. A mediodía, Teo Tlaquili. Teo, energía sagrada de Teo. Tlaquili, ¿qué frutos estás cosechando desde la mañana que tú despertaste? ¿Qué frutos estás cosechando a mediodía? ¿Qué has dado? Amor, comprensión, empatía, odio, rencor, basura, flores, perfume, veneno, vida, comida. ¿Qué estás dando? En la tarde, a esta hora, tlapoyahualti. Cosas. Poya, Walti, en este medio círculo que ha avanzado el día desde que amaneciste, desde que está oscureciendo, ¿qué frutos has dado? Porque otra vez vas a cerrar los ojos, vas a morir. Y no es no con esa intención, es que vas a morir. No, no, no. Al momento de cerrar nuestros ojos, soñar se llama, se dice en náhuatl, tlatemiquilis.
el cuerpo que se convierte como una roca, pero sigue vibrando, sigue viviendo en otra dimensión, ¿sí? Es esa parte, esas son las plumas que podemos dar. Y las plumas hermosas de un colibrí, ¿no? Espero haberle contestado su pregunta, hermanita. Y tiene mucha simbología también. Lo Sí, que gracias. represente para mí mismo, para mí misma, dar una pluma. Que vuele. Ujú. Quema, nos dicen, sí, hermanita. Bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros y nos vemos el día de mañana con Quetzpali, ¿sí? Con Mañana nos toca trabajar con la... Tapayawalti, Nekniwan. Tlapoyowaltin. Tlapehualti a todos. Buenas noches, Yo, hermano. yo creo que se desconectó el maestro. Se le cayó el internet. Bueno, Tito Tasque, Es que muestra, Hermanos, no oí qué significaba Tlapoyahualti. buenas noches. Ah, buenas noches. Sí, gracias. nos vemos. Muy bien, hermanitos, disculpen, mi internet se me fue, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana con el trabajo de pues Palin y Huehuescoyot. Hagamos los ejercicios. ¿Les parece? Timoitasque, Y Sí, muchas que como maestro. que Kenagnivan, Nos vemos. Shimosewikan, Matimosewikan. Nos vemos a las 11, maestro. Tlazokamati, Temastiani. Tlazokamati, Kamati Temastiani. Nagnivan, Losakamati, Matimosewikan.